Buenas, soy Javier Arcenegui, vuestro tutor en este curso completo de Arduino impartido desde ardugeek.es. Esta es la cuarta lección. En esta cuarta lección vamos a empezar a ver elementos fuera de nuestra placa de Arduino. Por ello es necesario para aquellas personas que no tienen un conocimiento fuerte de electrónica o un conocimiento básico de electrónica, mejor dicho, es necesario tener ciertos conocimientos que nos van a venir bien a la hora de configurar nuestra electrónica. Por ello, si ya tienes cierta experiencia o ciertos conocimientos de electrónica, seguramente puedes saltarte este tutorial. En caso contrario, pese a que también te lo puedas saltar, te recomiendo fervientemente que veas este video tutorial. Bien, no pretendo dar la brasa desde un punto de vista muy intrínseco de la electrónica, sino algo más externo, ¿no? Algo visto desde fuera, que cómo funciona un elemento o cómo configurarlo y por qué lo configuramos así. No pretendo que veamos de qué material está hecho, cómo funciona a nivel de electrones, etcétera. ¿Vale? Más adelante sí que quiero verlo en detalle, pero actualmente no quiero tener esos conocimientos. Quiero básicamente que tengáis una cierta base a la hora de colocar nuestro dispositivo, porque los colocamos así y no de otra forma. Por ello, lo primero que vamos a ver son dos conceptos básicos que habremos escuchado hablar de ellos segurísimo en infinidades de veces, que son la corriente eléctrica o la intensidad y el potencial eléctrico o voltaje. Bien, lo habremos escuchado infinidad de veces, lo habremos visto en infinidad de componentes, si el portátil funciona a 12 voltios, a 4 amperios, etcétera, ¿vale? Bien, pero vamos a intentar meternos un poquito más allá para saber de qué estamos hablando, ¿vale? La corriente o la intensidad eléctrica es básicamente la cantidad de electrones que atraviesa una parte infinitesimal de un material en una parte infinitesimal de tiempo, ¿vale? Eso nos va a definir qué es la corriente y decir que se mide en amperios, aunque en electrónica aproximadamente vamos a trabajar con miliamperios. Otras veces vamos a trabajar con amperios, en pocas ocasiones, la verdad, pero sí que nos vamos a encontrar quizás más frecuentemente en microamperios. Esto es así porque casi siempre se intenta utilizar componentes de bajo consumo para que tengamos una mayor autonomía. Otro concepto, quizás este quede un poco más en el aire porque es más difícil de comprender o de explicar, que es el voltaje, ¿no? Que es el trabajo de realizar una fuerza externa, generalmente suele ser un campo eléctrico, para mover una carga positiva en dirección contraria a esta fuerza. Con esto ya podemos ver algunos elementos. En este caso empezamos con los elementos básicos. ¿Qué es lo más básico? Una fuente de tensión. ¿Qué es una fuente de tensión? Es un elemento que define de forma fija un diferencial de potencial o de voltaje entre cada uno de sus bornes. Podemos verlo aquí, donde tenemos, pues en este caso tendremos dos baterías puestas en serie. Si quitamos, vemos que tenemos una fuente de tensión de 3 voltios, entre 0 y 3 voltios. Si colocásemos otra fuente de tensión de 3 voltios, tendríamos el equivalente a una fuente de tensión de 6 voltios en este punto, ¿vale? Bien, volvemos a las transparencias. Decir que, bueno, pues nos vamos a encontrar con tres tipos de símbolos que van a definir el mismo componente, ¿vale? Se suele usar de forma indefinida cada uno de los tres símbolos. Bien, con ello continuamos hacia el siguiente elemento, o un elemento también muy común dentro de la electrónica, incluso de la electricidad. Básicamente la electrónica es la electricidad en baja escala. ¿Qué es la resistencia? Bueno, pues la resistencia, como su propio nombre indica, es la oposición que ofrece un material al movimiento de los electrones. Entendido de otra forma, es la oposición a la corriente eléctrica. De la misma forma tenemos dos tipos de
símbolos que nos van a definir de la misma forma una resistencia. Quizás el más importante puede ser este, y este puede ser un poco más genérico, ¿vale? Porque puede definir una carga, que puede ser inductancia o condensador. Pero bueno, eso más adelante lo vamos a ver con más detalle. En este caso nos vamos a quedar con este símbolo, que lo vamos a entender bastante mejor, como resistencia. Bien, otro de los elementos más comunes dentro de la electrónica es el diodo. ¿Qué es el diodo? Bueno, pues el diodo es un elemento, en este caso vamos a definir un elemento en el que ya vamos a tener un terminal positivo y un terminal negativo, igual que en la fuente de tensión, donde si volvemos vemos que existe un terminal positivo, que sería en este caso la parte más grande, ¿no? Y un terminal negativo, que en este caso sería la parte más pequeña, o en este caso donde no tenemos el terminal positivo. El diodo va a funcionar de una forma muy parecida. Vamos a tener dos bornes y cada uno de sus bornes tiene un nombre. Digo esto porque nos vamos a encontrar muchas veces conectamos el ánodo del dispositivo en tal punto y el cátodo del dispositivo en tal punto. ¿Qué es el ánodo? El ánodo es el terminal positivo. ¿Y por qué pongo una A de lado? Bueno, pues es una regla mnemotécnica para saber qué lado es el ánodo y qué lado es el positivo. Por ello, la parte que forma una A es el ánodo. Y en otro lado tenemos el cátodo. Como regla mnemotécnica, colocamos una K al revés, que nos va a dar pues ese terminal negativo en regla mnemotécnica. ¿Y qué es lo que hace este dispositivo? Bueno, si alimentamos de forma inversa nuestro dispositivo, es decir, damos una tensión menor en el ánodo que en el cátodo, lo que nos va a hacer el dispositivo es que no va a permitir que la corriente fluya en ese sentido. Como dije antes, estamos viendo que la intensidad se mueve en dirección contraria a la caída de tensión, es decir, desde el terminal positivo hacia el negativo. En este caso, como tenemos un diodo, no fluiría intensidad, sino que se nos convertiría como una especie de circuito abierto. Siempre existe un pequeño rastro de intensidad que es prácticamente despreciable, y a todos los efectos lo vamos a considerar como un circuito abierto, ¿vale? Como si no tuviéramos nada conectado. En el caso contrario, en el caso que el ánodo tenga mayor potencial que el cátodo, sí que va a fluir intensidad, pero no se va a comportar como un cortocircuito, ni mucho menos, sino se va a comportar como una pequeña fuente de tensión. Aproximadamente nos vamos a encontrar con una fuente de tensión de entre 0,3 voltios y 0,7 voltios, para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, ¿vale? Es por ello que muchas veces nos vamos a encontrar diodos conectados junto a una resistencia. El por qué lo vamos a encontrar junto a una resistencia lo vamos a ver un poco más después, para evitar un cortocircuito. Por ello después volveremos, ¿vale? Bien. Una vez que hemos visto todo esto, podemos enfrentarnos a la ley más importante dentro de la electrónica, la llamada ley de Ohm. ¿Qué es la ley de Ohm? Bueno, la ley de Ohm es una ley que nos va a definir una relación entre voltaje, resistencia e intensidad, y esta relación se va a cumplir siempre bajo todo tipo de condiciones. La ley básicamente nos llega a decir que el potencial entre los extremos de un material es igual al producto de la corriente eléctrica que atraviesa el material por la resistencia total del mismo. Dicho de otra manera, ¿qué es la diferencia de potencial? En este caso lo hemos denominado como V. Es la diferencia entre el mayor potencial y el menor potencial dentro de un elemento, y nos dice que la multiplicación o el producto entre la intensidad que atraviesa ese dispositivo por la resistencia del mismo nos da ese voltaje.
Dicho de otra forma, la intensidad es igual al voltaje, la diferencia de voltaje partido de la resistencia. O incluso, visto de otra forma, la resistencia es igual al voltaje, la diferencia de voltaje, de potencial que atraviesa el dispositivo por la intensidad que lo atraviesa. Bien, una vez visto esto y lo hayamos entendido, vamos a ver la primera ley de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff, en este caso son dos, son la segunda parte más importante de la electrónica. Existen dos leyes, una de corriente y otra de voltajes. En este caso, la primera ley de Kirchhoff es la ley de la corriente, ¿vale? Básicamente nos dice que la suma de todas las intensidades que entran a un nodo, repetimos que un nodo es el conjunto, el punto de unión, el conjunto de varios dispositivos, o sea, vuelvo a repetir, la suma de todas las intensidades que entran a ese nodo con símbolo negativo es igual a la suma de todas las intensidades que salen de este nodo. Intensidades positivas, ¿no? Si sale positivo, si entra negativo, ¿no? Básicamente, lo que viene a decir es que en un nodo nos vamos a encontrar intensidad cero. No se almacena intensidad en ninguno de sus nodos. Bien, vamos a la segunda ley de Kirchhoff, ¿vale? Se trata de una ley de voltaje. Para ver esto vamos a explicar primero qué es un bucle. Un bucle es esto que estamos viendo, ¿vale? Es un bucle de intensidad que nos dice, nos va a definir el sentido de la intensidad que nosotros vamos a asignar, ¿vale? El hecho de que una intensidad sea positiva o negativa va a implicar simplemente en qué sentido está corriendo. En este caso, para esta tensión, esta intensidad sería positiva, porque la tensión sabemos que es positiva. Al fluir en este sentido, la intensidad es positiva. Sin embargo, en estos casos, la intensidad sería negativa, porque estamos yendo en sentido contrario. Bien, ¿qué nos dice esta ley, la segunda ley de Kirchhoff? Bueno, pues la suma del diferencial de voltaje en un bucle es igual a cero. Os dicho de una forma que quizás es más fácil de entender, entre dos nodos, en este caso vamos a tener este nodo y este nodo, va a haber el mismo potencial, sea el camino que sea. Es decir, si recorremos estos dos nodos por este camino en el que atravesamos dos resistencias, nos vamos a encontrar que el valor es la suma de V1 más V2, que no es más que V. Y si vamos por este lado, nos vamos a encontrar V. Como podemos ver en esta misma ecuación, si pasásemos V1 y V2 en el otro lado de la ecuación, nos encontraríamos que V es igual a V1 más V2. Como vuelvo a decir, independientemente del camino que tome y de cuántas fuentes de tensión y de intensidad nos encontremos, entre dos nodos va a haber siempre el mismo potencial, la caída del mismo potencial. Y esto nos lleva a los cortocircuitos. Supongamos, en este caso, que tenemos dos fuentes de tensiones, una fuente de tensión V1 y una fuente de tensión V2 en el que son diferentes. Nos vamos a encontrar que la diferencia de potencial entre los dos caminos va a ser diferente. ¿Cómo vamos a modelar esta situación? Bueno, incluyendo una pequeña resistencia. En este caso, Vx haría la diferencia de potencial, en este caso sería V1 menos V2. Y en este caso vamos a crear dos nodos completamente diferentes. Y vamos a poner una resistencia que, al no haber ninguna resistencia, vamos a darle un valor de resistencia igual a 0. ¿Qué quiere decir con esto? Aplicando la ley de Ohm, la intensidad que atraviesa este dispositivo es igual a la diferencia de potencial, que sería V1 menos V2, partido por la resistencia, que sería igual a 0. Si hemos visto un poco de matemática, cualquier número dividido por 0 es infinito. ¿Qué significa una intensidad infinita? Bueno, pues una intensidad infinita es equivalente a un rayo. Por ello, es siempre de buena práctica evitar esto, porque
pese a que generalmente todos los dispositivos tienen una pequeña resistencia, porque no vivimos en un mundo ideal donde resistencia cero es imposible, todo elemento tiene un mínimo de resistencia. Aunque no consigamos corriente infinita, vamos a conseguir un valor de corriente muy alto, tan alto que seguramente destrocemos el circuito, el componente o cualquier otra cosa que haya cerca incluso, porque podemos llegar a producir fuego por una cantidad tan alta de corriente que produzca un pequeño fuego dentro del dispositivo. Literalmente se quema. Bien, con esto decir, quizás me he adelantado, que hemos hablado antes de colocar un diodo dentro de, o sea, una resistencia detrás de un diodo, porque muchas veces vamos a ver más adelante que un diodo, un LED, no es más que un diodo. Entonces, cuando conduzca, se va a producir una pequeña fuente de tensión. Al producir esta pequeña fuente de tensión, si nosotros estamos produciendo 5 voltios desde nuestro Arduino y va a llegar esta fuente de tensión, que va a ser de 0 voltios, vamos a tener ese pequeño diferencial de 4,3 voltios que va a romper nuestro diodo en el mejor de los casos y nuestro Arduino en el peor de ellos. O lo que sería peor, romper nuestro dispositivo USB, que sería bastante peor nuestro puerto. Bien, por ello se va a poner una resistencia. Usualmente se suele utilizar una resistencia de entre 100 ohmios y 1K ohmio para que no se queme nuestro dispositivo, ¿vale? Bien, con ello vamos a ver otros elementos que quizás están compuestos de elementos básicos que ya hemos visto. El primero de ellos es el potenciómetro, que es una resistencia variable. ¿Por qué el potenciómetro tiene esta forma? Porque es como una resistencia con una especie de flechita. Bien, un potenciómetro no es más que una resistencia completa donde agregamos un borne que está en medio de esta resistencia. Lo que hacemos con esto es que si movemos este borne hacia arriba o hacia abajo, vamos a aumentar las dos resistencias que nos vamos a encontrar. Es como si convirtiéramos esta resistencia en este conjunto de dos resistencias, donde R1 va entre 0 y R, y R2 sería la diferencia entre R menos R1, de tal forma que la suma de las dos siempre sea R. Al poner este elemento justamente en medio, pues tendríamos que R1 y R2 sería similar. Cuando pongamos este borne más cercano hacia el borne de arriba, en este caso, pues vamos a tener una R1 menor que una R2 y viceversa. Bien, posteriormente tenemos el diodo LED. Como acabo de comentar, el diodo LED es un diodo que emite luz. Por ello, se trata de un diodo normal y corriente, el cual emite luz cuando conduce. Por eso digo que hay que conectar una resistencia siempre, y repito, siempre, es muy importante, siempre cuando coloquemos un diodo, porque podemos producir una diferencia de tensión en un nodo, lo cual produce un cortocircuito, y es muy importante evitar este tipo de cosas. El siguiente elemento que vamos a ver es un switch, que no es más que un elemento que nos va a permitir hacer contacto o no hacer contacto. Su símbolo es este, ¿vale? Y nos lo podemos encontrar de forma fija, donde pues simplemente tendremos un elemento con varias posiciones, o bien nos podemos encontrar como un botón que simplemente hace contacto cuando nosotros presionemos. No tengo más nada que decir sobre este elemento, es bastante sencillito. Y ahora vamos a ver un elemento que os sonará de que he hablado de él en el primer vídeo tutorial, en el cual explicaba las cosas que traía nuestro Arduino. Hablábamos de que un Arduino, como el Arduino 1, tenía varios elementos PWM. ¿Qué es una salida PWM? Bueno, pues una salida PWM es
una salida que va a tener nuestro Arduino pseudo analógica. ¿Qué significa esto de pseudo analógica? No vamos a tener una salida totalmente analógica, sino que bajo un tiempo de bit que no controlamos, vamos a controlar el ancho del pulso. En función de cuanto más ancho sea el pulso, mayor será la media de este elemento o de estos pulsos. La media es lo que va a definir el elemento analógico que vamos a dar en salida. Esto se suele utilizar en diodos LED o en motores. También nos va a servir para detectar el valor en analógico de sistema de medida de muy mala calidad. Y digo de muy mala calidad porque un sistema de alta calidad nos va a detectar estos cambios, pero un sistema de mala calidad no va a conseguir detectar estos cambios a la salida del PWM, ¿vale? En este caso, como ya comento, lo vamos a usar casi siempre en motores, donde vamos a encender el motor y lo vamos a apagar, produciendo que vaya más lento el motor, o en el diodos LEDs, que encenderse y apagarse cada X tiempo va a hacer que ilumine con menor intensidad. Ambas cosas van a ser imperceptibles para nuestro ojo y lo vamos a ver como si tuviera menos potencia. Como comenté al principio, si tenéis alguna duda podéis escribirla en el foro o bien mandármela al email. Actualmente el foro no está disponible, aunque es posible que cuando veáis ya esté disponible. En el caso de que no esté disponible, siempre podéis escribirme al email javier.arcenegui@ardugit.es, donde estoy dispuesto a responder cualquier tipo de dudas. Muchas gracias por atender y nos vemos en unos minutos en el siguiente video tutorial, donde vamos a ver la parte práctica.